¿Qué tal, mi gente linda amante del misterio? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué rayos pasó? Antes de empezar, ya te la sabes, suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas ni un solo secreto y, sobre todo, respira profundo, relájate. Porque hoy vamos a viajar a las sombras de Hollywood para descubrir la verdad detrás del ícono más grande de todos los tiempos. Olvida lo que crees saber, prepárate. Ajusta tus audífonos y comencemos. Imagina una habitación en penumbras en Brentwood, California, es la madrugada del 5 de agosto de 1962. El silencio es total, hasta que el sonido de una sirena rompe la paz de la noche. Allí en su cama yace la mujer que el mundo entero adoraba, pero que murió en la soledad más absoluta. Marilyn Monroe se fue, pero nos dejó un rompecabezas de piezas rotas, llamadas borradas, y secretos que hoy vamos a reconstruir. Todo empezó mucho antes de las luces de neón. El 1 de junio de 1926 nació Norma Jane Mortensen. No nació en una cuna de oro, sino en la sala de caridad de un hospital público en Los Ángeles. Vino al mundo con el peso de ser una hija no deseada y sin un padre que le diera su apellido. Ese vacío en su pecho, esa búsqueda eterna de una figura paterna, sería la llama que la consumiría por dentro mientras intentaba brillar. Su madre, Gladys Baker, trabajaba en los laboratorios de cine, pero su vida no era una película romántica. Gladys sufría de una esquizofrenia paranoide devastadora. Norma Jean creció viendo cómo la única persona que debía amarla se perdía en los laberintos de su propia mente. La niña aprendió a leer los silencios y los estallidos de violencia de su madre, desarrollando una sensibilidad casi mágica para detectar el dolor ajeno, pero quedando indefensa ante su propio dolor. La enfermedad de Gladys lanzó a Norma Jean al sistema de hogares de acogida. Imagina a una pequeña de 7 años, con sus pocas pertenencias, en una maleta de cartón rota, saltando de casa en casa como un mueble viejo que nadie quiere conservar. En esos años de orfandad emocional, Norma Jane aprendió que su supervivencia dependía de su capacidad para complacer a los extraños. Empezó a crear una máscara de dulzura para ocultar el miedo que le carcomía el alma. Pero dentro de ese orfanato de ladrillos fríos, ocurrió algo que Norma Jane callaría por décadas. Mientras el mundo exterior seguía su curso, ella sufría en la oscuridad. Fue víctima de abusos por parte de quienes debían protegerla. Una traición a su inocencia que la dejó marcada para siempre. Esas manos, ese miedo, sembraron en ella una desconfianza profunda hacia los hombres y una fragilidad que ninguna cantidad de diamantes lograría curar. Imagina a una Norma Jean de apenas 15 años enfrentándose a la posibilidad de volver a ese orfanato que tanto odiaba. La única salida que le ofrecieron sus tutores fue una boda de conveniencia. El 19 de junio de 1942 se casó con James Doherty, un vecino de 21 años. No hubo romance, solo fue un contrato de supervivencia. Una niña jugando a ser esposa, en una casa que olía a sueños marchitos. Mientras James servía en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, Norma Jane entró a trabajar en una fábrica de municiones llamada Radio Plane. Allí, entre el ruido ensordecedor de las máquinas y el sudor de la guerra, el destino le tenía preparada una sorpresa. Un fotógrafo militar, David Conover, entró buscando imágenes de mujeres trabajadoras, y al verla, se quedó petrificado. No era solo su rostro, era una luz casi sobrenatural en su piel. Ese primer clic del obturador fue el inicio de su metamorfosis. Norma Jean se dio cuenta de que, aun cuando posaba, el dolor desaparecía. El lente era el único que no la juzgaba, el único que le daba la atención que su madre nunca pudo darle. Empezó a modelar para revistas de aviación y pronto su cara estaba en todas las bases militares, pero ella quería más en
en 1946, decidió dejar atrás a la esposa del obrero. Llegó a la 20th Century Fox y lo primero que hicieron fue borrar su identidad. Norma Jean es un nombre de vecina, le dijeron. Así nació a Marilyn Monroe, pero el cambio no fue solo de nombre. Se sometió a una transformación física radical. Se tiñó el cabello de un rubio platino tan brillante que parecía luz pura. Estaban construyendo una diosa de laboratorio, una criatura perfecta que Norma Jean tendría que habitar el resto de sus días. Pero en el éxito no llegó de la noche a la mañana. Fue una carnicería emocional. Marilyn aceptaba cualquier papel, por humillante que fuera, solo para estar bajo el calor de los focos. En The Asphalt Jungle demostró que su presencia no era una coincidencia, era un magnetismo animal que asustaba a los directores. Ella no entraba en un setting, ella lo reclamaba. Sin embargo, para la Fox, ella solo era una rubia tonta, un objeto de lujo y una mujer que todos deseaban. Llegamos a 1953, el año del estallido, con la película Niagara. Marilyn se convirtió en el deseo prohibido de una nación entera. Su forma de caminar, con ese movimiento de caderas que parecía coreografiado por los dioses, escandalizó a los sectores más puritanos. El estudio se dio cuenta de que tenía una mina de oro y empezaron a explotarla sin piedad, tratándola como si fuera una propiedad privada, una esclava de seda. En medio de ese torbellino de fama, apareció Joe DiMaggio, el gran héroe del béisbol, el tipo duro que todos los hombres querían ser. Su romance fue la portada de cada periódico. Parecía la unión perfecta, el rey del deporte y la reina del cine empero. Detrás de las cámaras, la realidad era una pesadilla. Joe era un hombre extremadamente posesivo. Él no amaba a Marilyn Monroe. Él quería domesticar a Norma Jean, quería encerrarla en una cocina. ¿Recuerdas la famosa escena del vestido blanco levantado por el aire del metro? Se grabó en plena calle en Nueva York. Para la película de 7 Year Itch, miles de fanáticos gritaban eufóricos mientras Marilyn luchaba con su falda. Lo que nadie te cuenta es que Joe DiMaggio estaba allí, en las sombras, con la mandíbula apretada por la rabia para él. Eso fue una deshonra pública. Esa misma noche, los gritos se transformaron en una discusión violenta. Tras el divorcio de DiMaggio, Marilyn tomó una decisión que dejó a Hollywood en shock. Abandonó los contratos millonarios y se mudó a Nueva York. Quería estudiar en el Actors Studio con Lee Strasberg. Quería aprender a actuar desde las entrañas. La prensa se burlaba de ella sin piedad. La rubia tonta quiere ser una actriz seria, decían, pero ella no se rindió. Se rodeó de poetas, buscando esa validación mental que nunca recibió de niña. Fue en ese entorno de intelectuales neoyorquinos donde conoció a Arthur Miller, el brillante dramaturgo. Para Marilyn, Miller era la figura del padre y del mentor que siempre había soñado tener. Se casaron en 1956 y por un breve instante ella pensó que finalmente había encontrado su refugio. Pero el mundo era cruel. Marilyn intentó ser la esposa perfecta, pero su propia fragilidad mental y las pastillas empezaron a carcomer su hogar. Marilyn Monroe deseaba con toda su alma ser madre. Creía que un hijo llenaría ese vacío negro que sentía desde niña. Durante su matrimonio con Miller, sufrió varios abortos espontáneos que la hundieron en una depresión aterradora. Cada pérdida era un golpe mortal. Fue entonces cuando empezó a depender peligrosamente de los barbitúricos para poder dormir y de las anfetaminas para poder despertar. Estaba atrapada en un ciclo químico, sin una salida fácil. El rodaje de Some Like It Hot en 1959 fue el testimonio de su genio y de su caída libre. Marilyn llegaba horas tarde.
olvidaba sus diálogos y estaba bajo la influencia de fuertes medicamentos. El director Billy Wilder, desesperado, llegó a decir que trabajar con ella era como estar en un manicomio de lujo. Pero, cuando la cámara se encendía, Marilyn iluminaba la pantalla con una luz celestial. Era pura magia, nacida del dolor. Esa desconexión total entre su brillo y su oscuridad terminó por fracturar su relación con Miller Anel. Aunque la amaban, se sentía exhausto por la inestabilidad de la actriz. Durante la filmación de The Misfit, Marilyn sintió que él la estaba traicionando. El personaje que él creó para ella era una mujer herida que se parecía demasiado a su triste realidad. El set de grabación se convirtió en un campo de batalla psicológico, donde Marilyn se sentía juzgada. Tras el divorcio definitivo en 1961, Marilyn se quedó totalmente sola, más frágil que nunca. Fue internada en una clínica psiquiátrica, donde la encerraron en una celda acolchada contra su voluntad. Ella describió esa experiencia como un horror absoluto, sintiéndose tratada como un animal. Fue Joe DiMaggio quien intervino para sacarla de ese infierno, demostrando que su lealtad, aunque tardía, era lo único real en la vida de Marilyn. Pero aquí es donde la historia toma un giro oscuro y político. Marilyn, en su soledad, buscó refugio en los brazos de los hombres más poderosos del mundo, los hermanos Kennedy. Se dice que Jack, el presidente, y Bobby, el fiscal general, compartieron algo más que secretos con la actriz. Marilyn no era solo una amante. Ella escuchaba, ella anotaba. Empezó a llevar un pequeño diario rojo, un cuaderno donde registraba confesiones prohibidas. Llegamos al 19 de mayo de 1962. El Madison Square Garden rugía. Marilyn apareció envuelta en un vestido de cristales, tan ajustado que apenas podía respirar. Cantó aquel feliz cumpleaños con una voz que era un susurro erótico nacional. Fue su momento de gloria, pero también su sentencia. Los Kennedy se dieron cuenta de que Marilyn se había vuelto impredecible, la mujer que sabía demasiado. Ya no era un juguete, era una amenaza. Poco después de esa noche, los teléfonos de la Casa Blanca dejaron de responder sus llamadas. Marilyn fue desechada como un guión viejo. Su salud mental colapsó de nuevo. Empezó a amenazar con dar una rueda de prensa, con mostrar su diario rojo al mundo entero. El FBI y la CIA empezaron a vigilar su casa a las 24 horas. Instalaron micrófonos en las paredes, grabando cada llanto, cada grito de auxilio. Marilyn estaba atrapada en una red de espionaje. Su última película, Something's Got to Give, fue su despedida forzada. Marilyn faltaba al rodaje, perdida en una neblina de fármacos y tristeza. El estudio la despidió públicamente para salvar su propia reputación. Ella se sintió humillada, traicionada por la industria que ella misma había levantado con su propio esfuerzo. En sus últimas semanas, se la veía caminando sola por la playa de Malibú, hablando con los fantasmas de su infancia abandonada. Agosto 1962. La última noche en Marilyn estaba en su habitación, rodeada de un silencio pesado y frascos de pastillas. Se dice que Robert Kennedy estuvo en su casa esa tarde y que hubo una discusión violenta por el diario rojo. Las llamadas telefónicas de esa noche desaparecieron de los registros oficiales de forma misteriosa. El rastro de lo que realmente sucedió fue borrado por manos invisibles antes de que el sol saliera. Cuando el cuerpo llegó a la morgue, el caso se volvió sumamente turbio. El doctor Thomas Noguchi, un patólogo joven, realizó la autopsia bajo una presión externa asfixiante. Notó algo perturbador. El estómago de Marilyn estaba totalmente vacío. No había restos de las cápsulas amarillas del Nembutal, ni rastro de irritación gástrica. ¿Cómo es posible que una mujer muriera por ingerir 50 pastillas y su cuerpo no mostrara señal alguna de digestión? Pero hay más, mucho más
Ann Noguchi solicitó pruebas toxicológicas de los órganos internos, como el hígado y los riñones, para confirmar la sobredosis. Ann, sin embargo, de manera inexplicable, estas muestras desaparecieron misteriosamente antes de ser analizadas en alguien. Con acceso total a los laboratorios, se encargó de que las pruebas definitivas jamás vieran la luz del día. El informe fue alterado para que encajara con la teoría del suicidio. Los moretones encontrados en su cuerpo también cuentan una historia distinta. Marilyn presentaba una contusión fresca en la cadera, un signo claro de violencia física o de una inyección administrada a la fuerza. En los registros oficiales, este detalle fue ignorado por completo. ¿Quién pudo haberle causado ese daño en sus últimas horas? Algunos investigadores sugieren que Marilyn luchó por su vida, mientras alguien intentaba sedarla de manera definitiva. El ama de llaves, Eunice Murray, es la pieza más sospechosa. Sus declaraciones ante la policía cambiaron drásticamente. Primero dijo que encontró el cuerpo a las 12, luego que fue a las 3. Se dice que esa noche, Eunice fue vista lavando las sábanas de Marilyn en plena madrugada, justo antes de que llegara el primer oficial. ¿Por qué lavar la evidencia de una escena de muerte, si supuestamente no había nada que ocultar ante la justicia? Esa misma noche, los vecinos reportaron haber visto una ambulancia privada frente a la casa. Sin embargo, no hay ningún registro oficial de que Marilyn fuera trasladada a un hospital. Se cree que Marilyn seguía con vida cuando la ambulancia llegó, pero que recibió órdenes directas de no intervenir. La dejaron morir en su propia cama, rodeada de agentes del gobierno que simplemente esperaban a que su corazón se detuviera para siempre. Pero alejémonos un poco de la habitación de Brentwood. Para entender el final, debemos entender el entorno. El FBI, bajo el mando de J. Edgar Hoover, tenía a Marilyn bajo una vigilancia asfixiante. No era una paranoia de ella, era una realidad documentada. Su casa estaba sembrada de micrófonos, en las paredes, en las lámparas e incluso en su propio dormitorio. Cada suspiro de la mujer más deseada del mundo era grabado por el gobierno. ¿Por qué tanto interés en una actriz? Hoover sabía que Marilyn era el eslabón débil de los Kennedy. Él detestaba a la familia presidencial y buscaba cualquier prueba de conducta inmoral para chantajearlos. Marilyn Monroe, sin saberlo, se convirtió en el peón de una partida de ajedrez entre titanes del poder. Ella no era solo una amante, era una fuente de información que Hoover quería controlar y que los Kennedy necesitaban silenciar a toda costa. Existen informes desclasificados que sugieren que Marilyn no solo hablaba de amor con los hermanos Kennedy. En sus momentos de intimidad, se discutían temas de seguridad nacional, como la invasión a Bahía de Cochinos o los planes para asesinar a Fidel Castro. Marilyn, con su curiosidad natural, hacía preguntas que no debía. Ella anotaba las respuestas en su diario rojo, un cuaderno que ensiguió agentes de inteligencia. Era una bomba de tiempo política. Ese diario rojo es el santo grial de los investigadores del caso. Varias personas afirman haberlo visto en su mesita de noche, horas antes de que su cuerpo fuera descubierto. Sin embargo, aun cuando la policía finalmente entró a la habitación, el diario había desaparecido. No se lo llevó un fanático, se lo llevó alguien que sabía exactamente qué buscar en ese diario. La conexión directa entre la muerte de Marilyn y los secretos de Estado. Con su muerte, todo se esfumaría. Incluso la mafia de Chicago, liderada por el temible Sam Giancana, estaba metida en este juego. Se dice que la mafia instaló sus propios micrófonos en la casa de Marilyn, esperando captar al presidente Kennedy en una situación comprometedora. Querían usar a Marilyn como una herramienta de extorsión para que el gobierno detuviera la persecución contra el crimen organizado.
La actriz estaba rodeada de depredadores y ninguno de ellos tenía buenas intenciones. Regresemos a la autopsia del Dr. Thomas Noguchi. Además del estómago vacío, había otro detalle que los medios ignoraron por décadas. El colon de Marilyn presentaba una congestión severa, un signo típico de una administración rectal de drogas a alta presión. Esto explicaría por qué los niveles de Nembutal en su sangre eran tan altos, pero su estómago estaba limpio. Fue un crimen quirúrgico, diseñado para parecer un suicidio, pero ejecutado por manos expertas. ¿Qué pasó con las grabaciones de los micrófonos del FBI esa noche? Se dice que J. Edgar Hoover escuchó las cintas donde se oía a Marilyn gritar y pelear con sus agresores, pero esas cintas fueron clasificadas como alto secreto y guardadas en una caja fuerte que, supuestamente, fue destruida años después por orden superior. El rastro auditivo del asesinato de la mujer más famosa del mundo fue borrado de la historia por el hombre que más secretos guardaba. Incluso el Dr. Grinson, su psiquiatra personal, se llevó muchos secretos a la tumba. Él tenía un control absoluto sobre la vida de Marilyn. Decidía con quién hablaba y qué medicinas tomaba a diario. Muchos creen que Grinson fue manipulado o amenazado por agentes del gobierno para que Accidental Menti le diera una dosis incompatible con su tratamiento previo. La medicina, aunque debía salvarla, se convirtió en la herramienta perfecta para un final. Joe DiMaggio nunca volvió a hablar de los Kennedy en público, pero sus amigos cercanos decían que él sabía la verdad absoluta. El día del funeral, Joe lloró abiertamente frente al féretro de bronce y susurró ante Amo. Te amo. Él sabía que el brillo de Hollywood era una trampa mortal para las almas puras. Marilyn Monroe murió buscando un poco de afecto genuino y solo lo encontró en un hombre que ya no podía salvarla de las garras del poder oscuro. Hablemos de Joe DiMaggio. A diferencia de los Kennedy o los jefes de la mafia, Joe nunca dejó de amar a la mujer detrás del mito. En ese fatídico 1962, Joe había regresado a la vida de Marilyn con una sola misión: en salvarla del abismo. Él veía cómo Hollywood la estaba consumiendo, cómo las pastillas y las malas compañías le robaban el alma poco a poco. Joe no quería la estrella. Él quería recuperar a su Norma Jean. Se dice que pocos días antes de su muerte, Joe DiMaggio le había pedido matrimonio por segunda vez. Él ya tenía el anillo listo, un símbolo de una vida tranquila, lejos de los focos de Los Ángeles. Marilyn había aceptado con lágrimas en los ojos. Estaba ilusionada con la idea de mudarse a Nueva York y dejar atrás la toxicidad de los estudios de cine. Joe era su roca, el único hombre que no buscaba fama a su costa. Pero ese futuro feliz era una amenaza. ¿Por qué era Joe DiMaggio un problema para el poder? Porque Joe odiaba profundamente a los Kennedy y a Frank Sinatra. Si Marilyn se casaba con él, Joe se convertiría en su protector oficial ante la ley. Él tendría acceso a sus secretos, a su diario rojo y a todas las confesiones que ella le hacía en la intimidad del hogar. Joe no se quedaría callado si algo le pasaba a Marilyn. Al intentar rescatarla, Joe involuntariamente aceleró los planes de otros. La noche que Marilyn murió, Joe estaba en Florida por trabajo. Cuando recibió la noticia por teléfono, su mundo se detuvo en seco. Él sabía por puro instinto que no había sido un suicidio. Joe voló de inmediato a Los Ángeles y se hizo cargo de cada detalle, mientras los estudios y los políticos se escondían por miedo al escándalo. Joe fue quien organizó el funeral. Él seleccionó el vestido verde que ella tanto amaba para su último adiós. Joe DiMaggio no permitió que ningún Kennedy ni ningún ejecutivo de la Fox se acercara al féretro de la actriz. Ustedes la mataron, les gritó con un dolor profundo que resonó en todo el cementerio. Durante los siguientes 20 años,
Joe envió 6 rosas rojas 3 veces por semana a su cripta en el Westwood Village. Nunca se volvió a casar y nunca vendió una sola entrevista hablando de ella. Su silencio fue su acto de amor más sagrado. Pero Joe no era el único que sospechaba que algo andaba mal. Sus amigos más cercanos notaron que Marilyn no se comportaba como alguien que planeaba quitarse la vida esa noche. Al contrario, Marilyn estaba haciendo planes para el lunes siguiente. Tenía citas con fotógrafos y reuniones de trabajo importantes. Una mujer que decide suicidarse no compra muebles nuevos para su casa, ni hace planes de boda con el amor de su vida. Algo no encajaba en ese escenario. Su amiga íntima, la actriz Jean Carmen, confesó años después que Marilyn le había hecho una revelación aterradora por teléfono días antes. ¿Me están siguiendo? Siento que hay micrófonos hasta en mi almohada. Marilyn no estaba paranoica, estaba siendo asediada por agencias de inteligencia. Sus amigas sabían que ella guardaba información sobre la mafia y los planes del gobierno. Marilyn era una bomba de tiempo que caminaba sobre tacones de aguja. Incluso su peluquero y confidente, Sidney Kiloroff, recibió una llamada de Marilyn la noche de su muerte. Ella sonaba aterrorizada, diciendo que alguien estaba en su casa y que no la dejaban salir. Sidney intentó calmarla, pero la comunicación se cortó abruptamente de forma violenta. ¿Quiénes eran esos hombres que Marilyn veía en las sombras de su jardín? El testimonio de Sidney fue ignorado por la policía, como si sus palabras no valieran nada. Otra amiga, Pat Newcomb, que también era su publicista, estuvo con ella ese último día. Pat notó que Marilyn estaba irritable y cansada, pero no deprimida al punto de morir. Hubo una discusión entre ellas que nunca fue aclarada del todo por las autoridades. Pat fue una de las últimas personas en verla con vida, y su papel en esa noche sigue siendo un misterio. ¿Sabía Pat algo que no podía decir por miedo a las represalias del gobierno central? La misma Jean Carmen aseguró que Marilyn le tenía un pavor real a Robert Kennedy. Él me prometió el cielo y ahora me está enviando al infierno, le dijo Marilyn entre sollozos. La traición de los Kennedy fue el golpe final para su equilibrio emocional. Pero Marilyn no se iba a quedar callada. Ella era una mujer de armas tomar y planeaba usar su inmensa fama para vengarse de los hombres poderosos que la habían usado como un simple objeto de placer. ¿Qué pasó con su masajista personal, Ralph Robert? Él recibió un mensaje de voz de Marilyn esa noche, donde ella sonaba extrañamente relajada, casi sedada. Ralph sabía que Marilyn solía llamar a sus amigos cuando no podía dormir, pero ese mensaje tenía un tono diferente. Era como si Marilyn estuviera tratando de despedirse, sin decir adiós. Sin embargo, ese mensaje fue borrado misteriosamente de la grabadora antes de que la policía llegara a la escena. Hablemos de Frank Sinatra y su oscuro papel en este drama. Sinatra fue quien introdujo a Marilyn al círculo de los Kennedy y también quien la llevó a conocer a los jefes de la mafia de Chicago. Se dice que Frank se sentía responsable por el caos que se había desatado. En sus últimos meses, Sinatra intentó distanciarse de ella por completo, temiendo que su propia carrera se viera afectada por el escándalo que Marilyn amenazaba con destapar al mundo. Frank Sinatra era dueño del famoso casino Calneva, donde Marilyn pasó uno de sus últimos fines de semana con vida. Testigos afirman que allí fue drogada y fotografiada en situaciones comprometedoras por orden de la mafia. Querían usar esas fotos para chantajear a los Kennedy. Marilyn se sintió profundamente traicionada por Sinatra, el hombre que ella consideraba su hermano. La red de lealtades se había roto y Marilyn estaba sola en una guerra de lobos. En medio de esta traición, Joe DiMaggio era el único que intentaba sacarla de ese nido de víboras. Joe le había advertido 1000 veces que Sinatra y los Kennedy no eran sus amigos. Taven A. Destroyer,
Normal Lee, decía con amargura, pero para cuando Marilyn quiso escuchar a Joe, ya era demasiado tarde. Los hilos del destino ya estaban siendo movidos por manos que ella no podía ver. Joe DiMaggio fue el único que lloró a la mujer, mientras los demás protegían sus imperios. Y así, el círculo del poder se cerraba, con Joe DiMaggio lejos en Florida, Sinatra dándole la espalda, y los Kennedy aterrorizados por su diario rojo. Marilyn Monroe no tenía escapatoria. Fue el blanco perfecto para una operación de limpieza que el mundo llamó suicidio. Pero para quienes conocieron a la verdadera Norma Jean, la verdad era mucho más simple y dolorosa. La mataron porque su luz iluminaba los rincones más oscuros. La mataron por puro miedo. Regresemos a la escena en Brentwood. El oficial Jack Clemens fue el primero en llegar a la casa a las 4 de la mañana. Él confesó años después que la escena estaba demasiado limpia. Marilyn estaba acostada de una forma poco natural para alguien que muere por sobredosis. Además, el ama de llaves estaba lavando ropa a esa hora. ¿Quién lava ropa a las 4 de la mañana mientras su jefa yace muerta? Clemens supo que aquello era un montaje. Clemens también notó que en la mesa de noche no había ningún vaso con agua. ¿Cómo se supone que Marilyn ingirió 50 pastillas de Nembutal sin un solo sorbo de líquido? Es físicamente imposible tragar esa cantidad de sedantes en seco. Sin embargo, este detalle vital fue omitido en el informe policial inicial de forma deliberada. Alguien quería que el mundo creyera la versión más sencilla, aunque fuera lógicamente absurda. La mentira ya volaba. El sargento Mike Rothmiller, de la unidad de inteligencia de la policía, afirmó haber visto documentos que probaban que Robert Kennedy estuvo en la casa de Marilyn esa misma noche. Según Rothmiller, Bobby Kennedy le entregó a Marilyn una bebida que contenía una dosis letal de barbitúricos. No fue un suicidio, fue un asesinato político ejecutado a sangre fría para salvar la imagen de la Camelot estadounidense. El poder no perdona. ¿Por qué el forense Thomas Noguchi no pudo encontrar la marca de una aguja si fue una inyección? Los investigadores sugieren que se utilizó un enema letal. Esta técnica era común en las operaciones de la CIA de la época para eliminar objetivos sin dejar huellas gástricas ni marcas en la piel. Al administrar el veneno directamente en el colon, el cuerpo lo absorbe rápido y no deja rastro en el estómago. Marilyn fue ejecutada con tácticas de guerra sucia. Incluso el certificado de defunción original fue alterado de forma sospechosa. Inicialmente se anotó como muerte por sobredosis, pero luego se añadió la palabra probable antes de suicidio. Ese probable es la confesión silenciosa de que la justicia nunca estuvo segura de lo que pasó en esa habitación. El sistema necesitaba cerrar el caso rápido para evitar que la prensa escarbara en los vínculos de la actriz con la Casa Blanca. Fue un entierro de la verdad. Hablemos de las llamadas que desaparecieron esa noche. Marilyn tenía una agenda llena de contactos poderosos. Sin embargo, el registro de llamadas de la compañía telefónica fue confiscado por el FBI antes de que los investigadores locales pudieran verlo. ¿A quién llamó Marilyn en sus últimos minutos? ¿Pidió ayuda desesperada? ¿Llamó a Joe DiMaggio? Esas cintas son el eslabón perdido que confirmaría la conspiración de alto nivel que la rodeaba. Incluso su psiquiatra, el Dr. Grinson, se comportó de manera extraña. Él fue quien rompió la ventana de la habitación para entrar, pero muchos creen que ya estaba dentro de la casa mucho antes. Grinson tenía una relación de dependencia casi enfermiza con Marilyn. Se dice que él recibía órdenes de arriba para mantenerla sedada y controlada. El médico que debía sanar su mente terminó siendo el carcelero de sus últimas horas de vida. ¿Y qué pasó con el famoso vestido del feliz cumpleaños? Ese vestido hecho de seda y cristales se convirtió en el sudario de su carrera. Esa noche en el Madison Square Garden
fue el principio del fin. Marilyn expuso su relación con el presidente ante millones de personas de una forma tan obvia que los Kennedy no tuvieron más opción que eliminarla. La rubia tonta se había vuelto demasiado ruidosa para un gobierno que amaba los secretos. Incluso la mafia de Chicago, con Sam Giancana a la cabeza, celebró su muerte. Ellos querían a Marilyn viva para chantajear a los Kennedy, pero una vez que ella se volvió impredecible, también fue un estorbo para ellos. El submundo criminal y la política de alto nivel coincidieron en una sola cosa: Marilyn Monroe era un cabo suelto que debía cortarse. La soledad de la actriz era el escenario perfecto para un crimen que nadie querría investigar. Hablemos de su funeral. Joe DiMaggio se encargó de todo, con un corazón roto y una rabia contenida. No permitió que ninguna cámara de televisión entrara. Fue un adiós íntimo para la mujer que él amaba, no para la estrella que el mundo idolatraba. Joe sabía que Hollywood la había masticado y escupido. Él nunca perdonó a Frank Sinatra por presentarle a los Kennedy y nunca volvió a pisar un set de cine. Su luto duró hasta su propia muerte. Durante 20 años, Joe DiMaggio envió rosas rojas a su tumba. Cumplió una promesa que le hizo cuando estaban casados: si muero antes que tú, ¿me traerás flores cada semana? Joe fue el único hombre que mantuvo su palabra en un mundo de promesas rotas. Mientras tanto, los Kennedy seguían con sus carreras políticas, ocultando el fantasma de Marilyn bajo la alfombra de la Casa Blanca. Pero el fantasma de Norma Jean nunca dejó de perseguirlos. ¿Por qué seguimos obsesionados con su muerte 60 años después? Porque Marilyn Monroe es el símbolo de la inocencia perdida. Es la prueba de que incluso la belleza más radiante puede ser apagada por la oscuridad del poder. Su historia nos recuerda que detrás del brillo de Hollywood hay sombras muy profundas que se alimentan de los sueños de los jóvenes. Marilyn Monroe no murió de una sobredosis de pastillas, murió de una sobredosis de realidad cruel. Hoy en sus archivos en el FBI siguen teniendo páginas tachadas en negro. El gobierno todavía considera que ciertos detalles de su muerte son asuntos de seguridad nacional. ¿Qué puede ser tan peligroso sobre una actriz de cine muerta hace 6 décadas? La respuesta es simple. A los nombres de quienes dieron las órdenes siguen siendo sagrados para la historia oficial. La verdad es un lujo que Marilyn nunca pudo permitirse, ni siquiera después de entrar a la morgue. En su última entrevista, Marilyn dijo algo premonitorio: por favor, no me conviertan en una broma. Ella sabía que el mundo la veía como un objeto, como una caricatura de la sensualidad. Ella luchó toda su vida por ser tomada en serio, por ser escuchada como un ser humano, pensante. Al final, su muerte fue la broma más pesada de todas, un guión escrito por otros para ocultar un crimen de Estado bajo la etiqueta de un triste suicidio por depresión. Norma Jean Baker descansa hoy en un nicho sencillo, lejos del lujo que la rodeó en vida, pero su leyenda es más grande que cualquier película que haya filmado. Ella es el recordatorio eterno de que la fama es una jaula de oro con los barrotes electrificados. Si este relato te ha hecho cuestionar la versión oficial, entonces el sacrificio de Marilyn no ha sido en vano. La verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz, aunque tarde 60 años en hacerlo. Al final del día, nos queda la imagen de una mujer que solo buscaba que la quisieran de verdad. Ni el dinero, ni las joyas, ni los aplausos pudieron llenar ese vacío que nació en un orfanato de Los Ángeles. Marilyn Monroe fue la víctima perfecta de una industria que crea ídolos para luego sacrificarlos en el altar del entretenimiento. Su rostro nos sonríe desde las portadas, pero sus ojos nos cuentan una historia de dolor que nunca debemos olvidar. Gracias por acompañarme en este viaje de 40 minutos por las sombras de Hollywood. Si has llegado hasta aquí, es porque valoras la verdad tanto como yo. Marilyn Monroe merece ser recordada,
no solo por su belleza, sino por su valentía al enfrentar a los gigantes del poder. Ella fue, es y será el ícono más grande del cine mundial, un alma libre que ni la política ni el tiempo han podido borrar de nuestra memoria colectiva. Hasta siempre, Anne Marilyn. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ningún capítulo de ¿Qué rayos pasó? Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando los casos que otros prefieren callar. Comparte este video con alguien que ame el cine y la historia. Deja en los comentarios qué teoría crees tú que es la más acertada. ¿Fue un suicidio o un asesinato político? Queremos leerte. Gracias por ser parte de esta comunidad que busca la luz entre tanta oscuridad. Soy tu narrador y te agradezco por tu tiempo y por tu valiosa atención. Recuerda que la realidad siempre supera a la ficción y que los mitos como Marilyn nunca mueren realmente. Solo esperan a que alguien vuelva a contar su verdadera historia. Nos vemos en el próximo video con un nuevo misterio por resolver. Cuídate mucho y mantén siempre los ojos muy abiertos, porque la verdad está ahí fuera, esperando a ser descubierta por mentes inquietas como la tuya.